Su marido la echó de casa por ser estéril. Entonces, un padre soltero y director ejecutivo le dijo, «Ven conmigo». El viento de noviembre atravesaba las calles vacías de Nueva York como una cuchilla silenciosa, trayendo consigo un frío que se clavaba en la piel y se quedaba en los huesos. Las farolas parpadeaban sobre las aceras resbaladizas, proyectando largas sombras sobre el pavimento. En un banco agrietado de una parada de autobús desierta, una joven estaba sentada encorvada, con los brazos fuertemente cruzados alrededor de su cuerpo. Su abrigo apenas le cubría los codos. Con las rodillas pegadas al pecho, parecía como si intentara desaparecer. En sus manos temblorosas, sostenía un pequeño medallón deslustrado, con una cadena fina y deshilachada. Era todo lo que le quedaba, de su madre, su último vínculo con algo bueno. Se llamaba Elena Moore. Últimamente no sentía que fuera suyo, no después de que su marido se lo gritara como si fuera una maldición. Inútil, rota, estéril, antes de empujarla por la puerta principal y cerrarla con llave. Eso había sido hacía 2 noches, o tal vez 3. El tiempo se había difuminado. No había comido, no había dormido. El billete de autobús barato la sacó del estado. El resto lo recorrió a pie. Alguien le había robado el bolso en una parada de descanso. Lo había perdido todo. Ahora estaba sentada en la oscuridad, con los labios agrietados, el cuerpo dolorido, vacía. No queda nada, pensó. Nada a lo que aferrarse. No podía llorar. Sus lágrimas se habían secado en Pensilvania, en el baño de una gasolinera, mirándose en un espejo roto. Los moretones de sus muñecas habían pasado de morados a amarillos. Pero las palabras aún resonaban en su mente. Ni siquiera puedes hacer lo único que se supone que debe hacer una mujer. Después de perder al bebé, él no la llevó al hospital. Había sangrado sola en el suelo del baño. Ella había sobrevivido, pero algo en su interior no. El viento soplaba con más fuerza. Se ajustó el abrigo, pero no sirvió de nada. El frío ahora estaba dentro de ella. Aparecieron unos faros. Un elegante coche negro redujo la velocidad y se detuvo. Su cuerpo se tensó. Se abrió una puerta. Se oyeron pasos que se acercaban, mesurados, sin prisas. Luego, la voz de un hombre. Baja, suave. ¿Estás bien? Se quedó paralizada. Su primer instinto fue asentir, mentir, fingir que estaba bien. Era lo que siempre había hecho. Pero algo en ella había cambiado. Ya no quería seguir fingiendo. Giró la cabeza. El hombre estaba a unos metros de distancia. Llevaba el cuello del abrigo levantado. Tenía el pelo oscuro revuelto por el viento. Sus ojos marrones, cansados, amables, no mostraban ninguna amenaza, solo preocupación. Ella abrió la boca. Su voz se quebró. «Tengo frío». Eso fue todo. Ni su nombre, ni su historia, solo la verdad. Él asintió, se quitó el abrigo y dio un paso adelante. «Toma». Se lo puso con delicadeza sobre los hombros. Aún estaba caliente. Ella se estremeció, pero él no volvió a tocarla. «No voy a hacerte daño», dijo. «Me llamo Adrian. Adrian Lancaster». Ella no dijo nada. Él se detuvo y la miró a la cara. Los moretones, el agotamiento, la forma en que ella agarraba el medallón como si fuera lo único que le quedaba. «Hay un restaurante a unas pocas manzanas de aquí», dijo. «Hace calor. Está abierto. Ven conmigo». Ella lo miró fijamente. «¿Por qué?», susurró. Él no respondió de inmediato. Entonces en silencio, porque hace demasiado frío aquí fuera y porque nadie debería estar solo esta noche. Sus dedos se apretaron alrededor del medallón. Bajó la mirada hacia sus zapatos, empapados, entumecidos. Luego, lentamente, se puso de pie. No le tomó la mano, pero lo siguió. El restaurante estaba en una esquina tranquila, con su letrero de neón parpadeando débilmente en la oscuridad. Por dentro, estaba casi vacío, solo había una pareja de mediana edad tomando café en la mesa del fondo y una camarera detrás del mostrador hojeando una revista. El calor los recibió cuando cruzaron la puerta. El suave zumbido de un viejo calentador y el débil aroma del bacon frito y el café recién hecho se instalaron en los sentidos de Elena como un consuelo largamente olvidado.
Adrienne señaló una mesa junto a la ventana. Elena dudó antes de deslizarse en el asiento frente a él, manteniendo las manos cruzadas en el regazo y los hombros aún envueltos en su abrigo. No se lo quitó. Él se sentó frente a ella y echó un vistazo rápido al menú plastificado antes de dejarlo sobre la mesa. La camarera se acercó con una sonrisa cansada. ¿Dos cafés?, preguntó. Adrian asintió y luego miró a Elena. ¿Tienes hambre? Ella negó rápidamente con la cabeza. Solo agua, por favor. La camarera garabateó algo en su libreta y desapareció detrás de la barra. Adrian no la presionó, no intentó entablar conversación ni llenar el silencio. En cambio, miró por la ventana, observando los coches que pasaban de vez en cuando, con una expresión indescifrable. Elena bajó la mirada y acarició distraídamente la cadena de su medallón con los dedos. El metal estaba frío ahora, como todo lo demás. En el panel espejado junto a la mesa se vio reflejada. Se estremeció al ver sus mejillas hundidas, sus ojos oídos, su cabello castaño, antes brillante, ahora enmarañado y sin brillo. Tenía la mandíbula manchada de suciedad. Parecía una extraña. No era de extrañar que la camarera hubiera dudado antes de atenderlas. Parecía alguien que no encajaba en un lugar como ese. Rápidamente, se apartó del reflejo, con la vergüenza ardiendo en lo más profundo de su pecho. La camarera regresó con 2 tazas de café, un vaso de agua y un plato de sopa de pollo con fideos que Adrienne no había pedido en voz alta. Lo dijo delante de Elena sin decir nada. Elena lo miró confundida. No tenías por qué hacerlo. Estás temblando, dijo Adrienne simplemente, removiendo su propio café. La sopa ayuda, dijo ella, mirando fijamente el plato. El vapor se elevaba en el aire y su estómago se retorcía, mitad por hambre, mitad por miedo. Lentamente, cogió la cuchara con las manos aún ligeramente temblorosas. Comieron en silencio. Afuera, las luces de la calle proyectaban sombras perezosas. Adentro, el tintineo de las cucharas contra los platos era el único sonido entre ellos. Después de un rato, Adrienne se recostó y exhaló un largo suspiro. «Tengo 3 hijos», dijo él de repente. Elena levantó la vista. Él esbozó una sonrisa débil y cansada. «Mi esposa falleció hace 3 años, en un accidente de coche. Desde entonces he intentado desempeñar ambos papeles, padre, madre, entrenador, enfermero. Es agotador». Su voz no era amarga, solo sincera. Elena volvió a bajar la mirada. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Luego, en voz baja, dijo, «Yo también quería tener hijos». Adrienne no respondió de inmediato. Respiró temblorosamente, sin mirarlo. «Pero no pude tenerlos. Lo intenté durante años y por eso me descartaron, como si hubiera suspendido un examen que ni siquiera sabía que estaba haciendo». Su voz se quebró al final. Adrienne no se inclinó sobre la mesa, no le ofreció compasión, simplemente dejó la cuchara con deliberada tranquilidad. «No te han descartado», dijo. Su voz era baja y firme. «Simplemente no has encontrado el lugar donde debes empezar de nuevo». A Elena le ardían los ojos, pero aún no le salían las lágrimas. Apretó la cuchara con más fuerza, con los nudillos pálidos. Él esperó un momento y luego añadió con delicadeza, «Si no tienes ningún otro sitio a donde ir, tengo una habitación de invitados. Es cálida, segura y sin expectativas». Elena parpadeó lentamente, atónita por la oferta. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y superficiales. «Ni siquiera me conoces», susurró. «Sé cómo se ve cuando alguien ha sido herido», respondió él, «y sé lo que se siente al estar perdido». Se produjo un largo silencio entre ellos. Entonces Elena asintió una vez, solo una vez, y por primera vez en días, algo dentro de ella se relajó. El trayecto en coche hasta la casa de Adrienne fue silencioso. Elena se sentó en el asiento del copiloto, aferrándose al abrigo que él le había dado. El cuello desprendía un ligero aroma a su colonia, limpio, cálido, desconocido. Ella miró por la ventana mientras la ciudad daba paso a la quietud. Las luces de la calle se sucedían como estrellas lejanas. Cuando el coche entró en el camino privado, se le cortó la respiración.
La casa era enorme, líneas modernas, ventanas altas que brillaban con una suave luz dorada. Parecía sacada de una revista, pero en lugar de calidez irradiaba quietud. No paz, solo silencio. Adrian apagó el motor. No es una gran bienvenida, dijo, pero es mi hogar. Elena no respondió. Sus dedos se aferraron con más fuerza al medallón que llevaba debajo del abrigo. Él la condujo al interior. El vestíbulo estaba impecable, suelos de mármol, una gran escalera, obras de arte de buen gusto, un elegante piano sin tocar en una esquina, sin música, sin desorden, todo perfecto, pero sin vida. Ella lo siguió por un largo pasillo. Sus pasos resonaban débilmente detrás de los de él. En las paredes vio fotos enmarcadas, no obras de arte, sino dibujos infantiles, figuras de crayón, soles sonrientes y arcoíris tambaleantes. En uno se leía Sophie con letras moradas desiguales. Ella aminoró el paso y se quedó mirándolos. Estaban desordenados, torcidos, pegados sin cuidado, pero llenos de amor, llenos de la alegría que una vez vivió allí. No los quité, dijo Adrienne en voz baja. Aunque él no lo había terminado, no tenía por qué hacerlo. La llevó a una habitación de invitados. En comparación con la casa, era pequeña, pero para ella lo era todo. Una cama con sábanas limpias, una cómoda, una manta gris cálida, una lámpara. Hay un baño al otro lado del pasillo, dijo. Toallas limpias. Puedes darte una ducha si quieres. Te buscaré algo limpio para que te pongas. Ella asintió, aún aferrada al abrigo. Él dudó y luego simplemente dijo, «Buenas noches», y se marchó. Elena se quedó quieta, sin saber cómo comportarse en ese espacio. El aire le parecía demasiado suave, demasiado seguro, como si pudiera romperlo con solo estar allí. Tocó la cómoda, sólida, real. Entonces oyó pasos. Se giró. En el pasillo había una niña pequeña de unos 6 años, abrazando una almohada contra el pecho, con el pelo oscuro, los ojos muy abiertos y descalza. Detrás de ella había un niño mayor, con los brazos cruzados, observando y espiando desde la esquina, y un niño pequeño, de no más de 4 años, medio escondido detrás de una silla. Los hijos de Adrian. La niña se quedó mirando en silencio, aferrada a la almohada. El niño se quedó quieto, cauteloso. El más pequeño parpadeó y luego se escondió detrás de la silla. Elena no se movió demasiado rápido. Se arrodilló lentamente. «Soy Elena», dijo con suavidad. «Tu padre dijo que podía quedarme aquí esta noche». No hubo respuesta. La expresión del niño no cambió. La niña se movió ligeramente. El más pequeño volvió a hacer pis. No hubo bienvenida ni preguntas, pero tampoco huyeron. Esa noche, mientras caminaba en silencio hacia la cocina para beber agua, pasó por el salón y se detuvo. Sophie estaba en la alfombra tratando de desenredar una larga cinta. Fruncía el ceño con frustración. Elena entró en la habitación. «¿Puedo ayudarte?» Sophie no respondió, pero tampoco dijo que no. Elena se arrodilló a su lado y le quitó la cinta con delicadeza. Sus manos trabajaban lentamente, recordando el tacto de su madre, cómo solía trenzarle el pelo con el mismo cuidado silencioso. El nudo se aflojó y la cinta se alisó. Sophie susurró, apenas audible. «Mi madre solía hacer esto». Elena la miró a los ojos y asintió. «La mía también». La niña la miró fijamente durante un momento. Luego se levantó y se alejó, con la cinta en la mano. No dio las gracias, pero al día siguiente, los dibujos de la pared del pasillo seguían allí. Elena no intentó ganarse su confianza. Sabía que era inútil. Esos niños habían visto pasar a demasiada gente. Niñeras, cuidadoras, familiares que se quedaban poco tiempo y se marchaban. No necesitaban más sonrisas que desaparecieran por la mañana. Necesitaban regalos, alguien que simplemente se quedara. Así que se quedó. Cada mañana, antes de que la luz del sol tocara las ventanas, Elena se levantaba, sin despertador. Nadie se lo pedía. Se movía por la casa como un susurro. En la cocina, preparaba Earl Grey y lo dejaba en el asiento habitual de Adrian. Luego preparaba el desayuno. Nada sofisticado, solo intencionado.
Una tortita con forma de oso para Max, que se había reído la primera vez y ahora lo esperaba. Tostadas con mantequilla de cacahuete, sin cebolla para Liam, que siempre la quitaba. Un batido de fresa para Sophie, que nunca lo pedía, pero siempre se lo bebía. No le preguntó a Sophie por qué escondía sus dibujos. Solo añadió nuevos lápices de colores a la caja de manualidades. No le preguntó a Liam por qué la miraba mal cuando le hablaba suavemente a Max. Solo recordó ese tono. No le preguntó por qué Max le tenía miedo a la oscuridad. Solo dejaba la luz del pasillo encendida, un pequeño rayo de consuelo. No pidió confianza, pero poco a poco se ganó algo más duradero. Un sábado por la noche, Max tenía un poco de fiebre. Adrienne estaba atrapada en una reunión tardía de la junta directiva y la niñera no estaba disponible. Elena se sentó junto a la cama de Max con un paño frío y una voz suave. ¿Quieres que te cuente un cuento?, le preguntó. Él asintió. Entonces le contó la historia de un pájaro con un ala rota que encontraron tres niños bondadosos. No intentaron curarlo, simplemente se quedaron con él. Y cuando se curó, regresó. No porque estuviera roto, sino porque el amor lo había convertido en su hogar. Mac no dijo nada, pero su pequeña mano se acurrucó en la de ella mientras se quedaba dormido. A la mañana siguiente, sobre la mesa había un trozo de papel doblado. Sin nombre, sin nota. Dentro había un dibujo. Tres niños rodeaban a una mujer alta con largo cabello castaño y un collar brillante. Sonreían. El cielo era azul. Adrian la encontró sosteniendo el dibujo, con los ojos vidriosos. No dibujó a su madre, dijo él. Elena asintió con la cabeza, con voz suave. No, me dibujó a mí. Una pausa. Creo que estoy empezando a existir aquí. Pero fue Liam quien lo cambió todo. El domingo por la tarde, Adrian había salido. Elena estaba doblando la ropa limpia cuando se oyó un estruendo en el piso de arriba, seguido de un llanto. Corrió. Max estaba en el suelo de la habitación de Liam llorando. Su robot favorito yacía roto. Sophie estaba en la puerta, con los brazos cruzados. «¡Lo ha destrozado!», gritó. A propósito, Liam se apartó, con los puños cerrados. «Solo es un juguete», murmuró. «Está actuando como si hubiera muerto alguien». Elena no alzó la voz. Se sentó junto a Liam. Sin tocar, sin presionar. Cuando tenía 6 años, dijo, «Mi madre me regaló un osito de peluche. Lo tenía escondido. Un día alguien lo destrozó. Lloré, no porque fuera un juguete, sino porque era lo único que me recordaba que me querían. Sin miedo. Silencio». Liam no respondió, pero cuando ella se levantó para marcharse, él habló. «Max se aferra a ti», dijo. «Apenas la recuerda, pero te recuerda a ti». Ella se giró. Liam apartó la mirada y desapareció en su habitación. Regresó con algo en la mano. Una vieja pulsera de tela azul marino. «Yo la hice. Mamá me enseñó. Nunca se la di a nadie». La extendió. «Puedes quedártela, pero no la llames regalo. Y no des las gracias. Es solo que no te odio». Elena sonrió suavemente y la cogió sin decir nada. Esa noche, Adrienne llegó tarde a casa. Encontró a Elena en la cocina removiendo la sopa. Llevaba la pulsera en la muñeca. «Bonita pulsera», dijo él sonriendo. «Me la ha dado Liam», respondió ella. Adrienne arqueó una ceja. Dijo que no era un regalo, solo que no me odiaba. Adrienne se rió. Una risa sincera, la primera en mucho tiempo de Liam. Eso es prácticamente una carta de amor. Se miraron más tiempo de lo habitual, sin prisas, sin romanticismo, solo presentes. La casa estaba en silencio, bañada por la luz de la luna. Una suave brisa agitaba las cortinas y desde el pasillo, el ocasional crujido de la madera insinuaba la antigüedad de la casa. Pero por lo demás todo estaba en silencio, excepto Adrian. Estaba sentado en su estudio, con un libro abierto pero sin leer en su regazo. Las palabras se le nublaban. El silencio no era tranquilo esa noche. Era demasiado abrumador. No había dormido en días, pero esa noche le parecía imposible. En algún momento, pasada la medianoche, se encontró caminando por el pasillo, pasando por las habitaciones de los niños, pasando por la cocina, hasta que se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados.
Dudó y luego llamó suavemente. Pasaron unos segundos. Entonces la puerta se abrió con un chirrido y Elena apareció allí, con un suéter suave y demasiado grande, y la misma pulsera que Liam le había regalado, todavía en su muñeca. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo curiosidad. No podía dormir, dijo Adrienne. Ella asintió con la cabeza. Yo tampoco. Unos minutos más tarde, se sentaron a la mesa de la cocina, cada uno con una taza de té entre las manos. Las luces del techo estaban apagadas. Solo el cálido resplandor de la luz de la estufa iluminaba la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces, Adrian bajó la mirada hacia el vapor que se elevaba de su taza. Su voz era tranquila. Llovía la noche en que murió. Mi esposa hizo una pausa. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Ni siquiera llegó al hospital. Los ojos de Elena se suavizaron. Yo estaba en casa con los niños. Sophie tenía fiebre. Recuerdo que la sostenía en brazos mientras sonaba el teléfono. Exhaló un pequeño suspiro. En el momento en que oí la voz de la gente, supe que era como si la mitad de la casa hubiera desaparecido. Y la mitad de mí también. Elena no le interrumpió. Se limitó a escuchar. Adrienne la miró. A veces todavía se me olvida. Busco mi teléfono para decirle algo, y entonces recuerdo que ella ya no está en ningún sitio al que pueda llegar. Siguió un largo silencio, de esos que no resultan incómodos, sino llenos de peso, de espacio compartido. Elena trazó lentamente con el dedo el borde de su taza. Luego, casi con timidez, se llevó a la luz el medallón que descansaba justo debajo del cuello de su jersey. Es de mi madre, dijo. Murió cuando yo tenía 17 años. Es lo único que me queda de ella. Adrian miró la medalla desgastada y luego a Elena. Te queda bien, dijo. Ella soltó una risa suave y entrecortada, la primera que él había oído de ella. Pequeña, apenas perceptible, pero real. No me río mucho, admitió ella. Me parece un lujo. Él la observó durante un momento y luego le preguntó, ¿quién te hizo creer que no mereces ser feliz? Su sonrisa se desvaneció. Sus manos apretaron la taza con más fuerza. Y entonces, como si una presa se hubiera abierto suavemente, habló. Tenía 19 años cuando me casé con él. Mi padre lo arregló. Pensé que tal vez me quería, que tal vez, si me esforzaba lo suficiente, podría ganármelo. Apartó la mirada. Pasé 10 años intentándolo. 10 años siendo otra persona. Cocinaba, limpiaba, me callaba, pedía perdón por cosas que no había hecho. Me volví invisible solo para evitar que me pegara. El rostro de Adrienne permaneció impasible, pero sus manos se cerraron lentamente en puños sobre la mesa. Me quedé embarazada una vez, dijo con voz apenas audible. Estaba de 2 meses cuando él perdió los estribos. Me empujó contra la pared. Esa noche perdí al bebé. Una pausa. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Ni siquiera me dejó ir al hospital. Dijo que era culpa mía. Exhaló temblorosamente. Una semana después, un médico me encontró. Uno para el que solía limpiar. Él lo sabía. Me ofreció una salida. Me ayudó a desaparecer. Me convertí en nadie. Levantó la vista. Morí ese año. Pero de alguna manera, sigo respirando. Adrian no habló de inmediato. No dijo lo siento. No pronunció palabras vacías. En cambio, lentamente, con delicadeza, se inclinó sobre la mesa y tocó el medallón que descansaba sobre su corazón. No eres alguien a quien se pueda olvidar, dijo en voz baja. Eres alguien a quien hay que recordar por haber sobrevivido a lo que la mayoría no podría. Sus miradas se cruzaron. Sin grandes gestos, sin promesas, solo reconocimiento y una especie de reverencia que las palabras nunca podrían expresar del todo. Ocurrió un jueves por la tarde. Elena estaba doblando toallas en la sala de estar. El suave murmullo de un programa infantil sonaba de fondo mientras Max y Sophie discutían amablemente sobre los colores de los crayones en la alfombra cercana. La habitación estaba llena de luz cálida, risas tranquilas y algo peligrosamente parecido a la paz. Entonces, la televisión cambió a un segmento de noticias de última hora. El filántropo e inversor inmobiliario Michael Rowe
vuelve a aparecer en público este fin de semana, presentando la gala benéfica anual en Manhattan. Elena se quedó paralizada. La pantalla mostraba su rostro, sonriente, pulido, seguro de sí mismo con un traje azul marino, de pie frente a una multitud de cámaras. Los periodistas se inclinaban para captar sus palabras, pendientes de cada frase ensayada. Parecía en todo momento el hombre respetable que el mundo creía que era. Pero para Elena, era el hombre que la había destrozado. No podía respirar. Sus manos dejaron caer la toalla. Sus piernas se movieron antes de que pudiera pensar. Llegó al pasillo, luego al baño, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Se le oprimía el pecho. Aire. Demasiado y, a la vez, insuficiente. Le temblaban las manos. Se deslizó hasta el suelo, acurrucándose sobre sí misma, temblando. Él está vivo. Él sigue ahí fuera y yo soy la que se esconde. Enterró la cara entre las rodillas, tratando de desaparecer de nuevo. Pasos. Un golpe. Luego la puerta se abrió suavemente. Elena. La voz de Adrian, baja y firme. Se agachó a su lado, pero no la tocó. Esperó hasta que ella levantó la vista. Las lágrimas aún no habían caído, pero su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. Él sigue ahí fuera, susurró ella, con la voz quebrada en la televisión, sonriendo, siendo elogiada. Y yo estoy escondida en un baño como si fuera yo la que hubiera hecho algo malo. Adrian apretó la mandíbula, sus manos se tensaron a los lados, pero su voz se mantuvo tranquila. No, no más esconderse, no de él, no de la verdad. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y vidriosos. No lo entiendes, él conoce a gente, me destruirá de nuevo. Fingí mi muerte, Adrian. Si lo cuento, podría ir a la cárcel. Él dirá, estoy loca, soy inestable, mentirosa, y tendremos la verdad. La interrumpió él, con voz firme, pero suave. No por venganza, no para hacerle daño, sino porque la verdad merece salir a la luz y tú mereces recuperar tu nombre. Ella no respondió de inmediato, pero algo en su voz, su certeza, su negativa a dejar que ella volviera a desaparecer, comenzó a derribar el muro que ella había tardado años en construir. Esa noche tomaron una decisión. Adriana llamó primero a la doctora Priscilla Adams, la médica jubilada que una vez había ayudado a Elena a escapar. Ella respondió al primer tono. Su voz se quebró por la emoción cuando volvió a oír el nombre de Elena. En cuestión de días, envió copias de antiguos historiales médicos, una declaración jurada firmada sobre las lesiones de Elena y un informe detallado de la noche en que ayudó a Elena a desaparecer. Luego Adrienne llamó a su equipo legal, los mejores abogados de familia y derechos civiles que pudo encontrar. No escatimó en gastos. Elena observaba todo lo que sucedía desde un segundo plano, todavía temerosa, todavía con dudas. Pero cada documento, cada llamada telefónica, cada afirmación le recordaba que ya no estaba sola. Los niños notaron el cambio, especialmente Sophie. Una mañana Elena encontró un papel doblado debajo de su plato de desayuno. Era otro dibujo, tosco, desordenado, hermoso. En él, una mujer alta estaba de pie con los brazos extendidos frente a tres niños pequeños. Detrás de ella había una pared de sombras, oscura y dentada. Pero la mujer, que llevaba un vestido largo y un medallón brillante, estaba de pie entre los niños en la oscuridad, en la parte superior, dibujada con lápiz de color púrpura. Tú eres nuestro escudo. Elena apretó el dibujo contra su pecho, con un nudo en la garganta. Esa noche, después de que los niños se acostaran, se lo enseñó a Adrian. Él lo estudió en silencio durante un largo rato. Ella ve lo que eres, dijo. No alguien quebrantado, sino alguien que protege. Elena asintió, con voz suave pero segura. Entonces los defenderé, por ellos y por mí misma. Una semana después, se presentó la denuncia. La verdad ya no estaba enterrada, y ella tampoco. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se leía el veredicto. Culpable. Mike Rowe, que antes era el rostro encantador de todas las vallas publicitarias y recaudaciones de fondos, ahora expuesto como un abusador, un manipulador, un hombre que había enterrado su crueldad bajo el poder y la reputación,
Se quedó paralizado mientras el juez seguía hablando. Pero Elena apenas escuchó el resto. Su aliento salió en una larga y temblorosa exhalación. Era libre. Ya no estaba oculta, ni borrada, ni sobreviviendo en las sombras. Era libre. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban como abejas alrededor del miel. Las cámaras disparaban sus flashes, los micrófonos se acercaban. Elena Moore, ¿cómo se siente? Elena, ¿qué va a hacer ahora? Elena, ¿teme que él apele? Y entonces le tomaron la mano. Pequeña, firme. Liam, de 8 años, con una camisa blanca limpia y pantalones azul marino, el pelo ligeramente demasiado largo sobre las orejas, sus dedos rodeaban los de ella con tranquila determinación. No se inmutó ante las cámaras, no apartó la mirada. Ella no tiene miedo, dijo, con la barbilla levantada. Ahora es nuestra familia. Un murmullo de calidez se extendió entre la multitud. Uno de los titulares del día siguiente decía, la mujer que sobrevivió 2 veces. Pero en su casa, nadie la llamaba así. La llamaban Elena, la llamaban mamá, la llamaban horas. Pasaron los días, luego las semanas. La historia desapareció de la primera página, sustituida por nuevos nombres, nuevas tragedias. Pero en la casa de los Lancaster, algo permaneció. Las risas tranquilas durante el desayuno. El sonido de los pies corriendo por las escaleras. Los suaves golpes en su puerta por la noche. ¿Puedo dormir aquí? La presencia constante de Adrian rozando su hombro mientras cocinaban juntos la cena. Era un martes por la noche, a finales de primavera. La cena había sido sencilla. Pollo a la parrilla, patatas asadas, limonada de cartón. El sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre el patio trasero, donde las luces de colores parpadeaban a lo largo de la valla del jardín. Elena estaba lavando los platos en el fregadero cuando Adrienne salió al jardín. Ella la siguió al jardín que habían cuidado juntos, donde Max había echado todas las semillas en un solo agujero y lo había declarado una selva, donde Sophie había plantado flores silvestres, donde Liam había intentado construir un espantapájaros con calcetines. Ahora estaban solos. Los niños estaban dentro, riéndose mientras jugaban a un juego de mesa. Adrian se volvió hacia ella, con las manos metidas en los bolsillos. Su voz era tranquila, firme. He pasado los últimos 3 años intentando mantener esta casa unida con cinta adhesiva y café, dijo. Intentando ser todo, haciendo todo por ellos, por mí mismo, por el recuerdo de lo que perdimos. Elena no dijo nada, solo escuchó, como siempre había hecho. Él respiró hondo. No necesito a alguien que llene un espacio que ya no existe. No necesito un sustituto. Ahora la miró directamente, con ojos tiernos. Necesito a alguien que camine a mi lado. Alguien fuerte, gentil, alguien que entienda el silencio y la supervivencia. Ella contuvo el aliento. No necesito una esposa, dijo él. Necesito una compañera. ¿Puedes ser ambas cosas? Antes de que ella pudiera hablar, la puerta mosquitera se abrió de golpe. 3 niños salieron corriendo al jardín, descalzos, riendo. Max corría delante de todos, con su voz aguda y llena de alegría. Di que sí, mamá Elena. Adrian parpadeó, confundido. ¿Acaba de decir eso? Sophie se tapó la boca. Vaya, puede que lo hayamos oído todo. Liam estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados. Tardaste mucho. Elena los miró, con el corazón lleno y dolorido de la mejor manera posible. Se volvió hacia Adrian, con los ojos brillantes. Sí, susurró. Estallaron 3 vítores. Max saltó en el aire. Sophie lanzó pétalos de flores que había robado del jardín. Liam puso los ojos en blanco, pero incluso él sonrió. Y bajo el cielo dorado, rodeada de las únicas personas que la habían visto tal y como era y se habían quedado, Elena Moore dijo que sí, no a un rescate, no a un cuento de hadas, sino a una familia que ella había elegido y que la había elegido a ella también. El jardín floreció como si lo supiera. A última hora de la tarde, la luz del sol se filtraba a través de los árboles mientras el suave jazz flotaba en la brisa. No había pasillos dorados, ni grandes arcos, solo guirnaldas de luces,
flores silvestres y sillas de lino blanco dispuestas en un suave semicírculo. Era una boda sin espectáculo, pero llena de alma. Elena estaba de pie al final del camino del jardín, con el pelo cayendo en suaves ondas y el medallón de su madre descansando justo sobre su corazón. Su vestido, de color marfil y fluido, había sido elegido con la ayuda de 3 vocecitas y manos ansiosas. Adrian esperaba abajo, con una sonrisa tranquila y firme. Los invitados eran pocos, pero queridos. Margaret, el ama de llaves, se secaba los ojos. Daniel, el chef, llevaba una pajarita por primera vez en 15 años. La doctora Priscilla Adams sostenía un pequeño ramo, con la mirada orgullosa fija en Elena. Y luego los niños, Liam, Sophie y Max, estaban en fila cerca del frente. Cada uno llevaba una pequeña caja. Liam fue el primero. Le entregó a Elena una pulsera de hilos azul marino y grises, tejida con firmeza. «Esta no se romperá», dijo en voz baja. Luego Sophie dio un paso adelante con una delicada cadena de flores de papel y cuentas. «Es para cuando te sientas triste. Estos son colores alegres». Por último, Max ofreció su creación, palitos de helado pegados en una corona brillante. «Es una corona», sonrió, «pero para mamás, de verdad». Elena se arrodilló, le besó la cabeza y aceptó sus regalos con los dedos temblorosos. El dolor que sentía en el pecho ya no era dolor, sino algo más pleno, más completo. Se volvió hacia Adrian delante de las personas que la habían visto caer y que ahora estaban allí para presenciar su resurgimiento. Le tomó las manos. Los votos fueron sencillos. «No prometo arreglarte», dijo Adrian, con voz firme y tranquila, «porque no estás rota. Prometo caminar a tu lado cuando haya luz, cuando haya oscuridad, cuando haya silencio o cuando haya demasiado ruido. Eres mi ancla, mi principio y cada uno de mis pasos hacia adelante». Elena respiró profundamente. «No prometo olvidar mi pasado», dijo, «pero prometo no dejar que me defina. Prometo quedarme cuando sea fácil y cuando no lo sea, porque el amor no me salvó. Me recordó que ya me estaba salvando a mí misma». Adrian deslizó un anillo de plata en su dedo, sencillo, con sus iniciales grabadas. No hubo fanfarria, ni beso dramático, solo aplausos, cálidos y sinceros. El sol se ocultó tras los árboles y las risas llenaron el jardín. Los niños corrían entre las mesas. Las copas tintinearon. La música sonaba en bajo en la mesa principal. Su tarjeta decía Elena Lancaster. Había firmado los papeles a principios de esa semana. Pero más tarde, mientras estaba descalza en la hierba, viendo a los niños perseguir luciérnagas, Adrian se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Sus labios rozaron su sien. «¿Sabes que ya no te llaman Elena?» Ella sonrió. «Lo sé, nana», murmuró él. «Esa fue la palabra de Max, ¿no?» Ella asintió. «Él no podía decir mi nombre». Entonces Sophie empezó a decirlo. Luego Liam. Y ahora Adrian susurró, girándola suavemente para que lo mirara. «Te has convertido en alguien nuevo». Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos, claros. «No me perdí a mí misma», dijo. «Simplemente aún no la había conocido». Él la abrazó con fuerza. «¿Crees que te salvé?», le susurró. «Pero la verdad es que tú nos salvaste a todos». Y bajo las estrellas, la mujer que una vez fue rechazada, que una vez fue destrozada, se encontraba en el jardín que ella misma había elegido, amada, vista, completa, no conocida por el dolor que la había moldeado, sino por la fuerza que había elegido convertirse. Porque a veces lo peor que te ha pasado es lo que te lleva a casa. Si la historia de Elena te ha emocionado, inspirado o recordado la fuerza tranquila que hay en tu interior, no olvides suscribirte a Soul Stirring Stories. Cada semana compartimos historias emotivas y sanadoras para recordarte que la esperanza nunca se pierde y que el amor se puede encontrar en los lugares más inesperados. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Así que, por favor, dale al botón de me gusta y ayúdanos a seguir dando vida a estos poderosos viajes. Cada historia es una luz y al estar aquí, tú ayudas a que brille más. Gracias por vernos y recuerda que, a veces, tus pedazos rotos están construyendo algo hermoso.